24 de enero, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Ciprense nos recuerda que entre otros santos del día hoy podemos recordar a San Francisco de Sales. Francisco nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Torrens, con el nombre de Francisco Buenaventura. De niño, Francisco fue muy delicado de salud, ya que nació prematuro, pero gracias al cuidado que recibía, se pudo recuperar y fortalecerse con los años. La madre de Francisco fue Francisca de Boissy, una mujer sumamente amable y profundamente piadosa. San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en 1661 y el mismo Papa lo canonizó en 1665 a los 43 años de su muerte. En 1878, el Papa Pío IX, considerando que los tres libros famosos del santo, las controversias contra los protestantes, la introducción de la vida devota o Filotea y el Tratado de Amor de Dios o Teótimo, tanto como la colección de sus sermones, son verdaderos tesoros de sabiduría. Declaró a San Francisco de Sales doctor de la Iglesia, siendo llamado el doctor de la amabilidad. Empezamos por la vida de Francisco cuando era niño. Francisco se divertía jugando en el castillo. Le gustaba ir al templo a rezar, mirando hacia el altar, y también era muy dado a ayudar a los pobres. Sin duda había recibido el Espíritu Santo, el don de la magnificencia, que consiste en un gusto especial por dar y dar con gran generosidad. Su madre le enseñaba el catecismo y le narraba bellos ejemplos religiosos. Y cuando el pequeño Francisco se encontraba con otros niños por el camino o por el prado, por el parque, les repetía las enseñanzas y narraciones que había escuchado de los labios de su mamá. Se estaba entrenando para lo que sería su más preciado trabajo, enseñar catecismo. Su padre, don Francisco, tenía temor de que su hijo fuera a crecer flojo de voluntad, porque la mamá lo quería muchísimo y podía hacerlo crecer algo consentido o mimado. Entonces, para que no creciera algo consentido y mimado, le consiguió de profesor a un sacerdote muy rígido y muy exigente, el padre de Gué. Este era su preceptor durante toda su vida de estudiante. Era un hombre perfeccionista en sus exigencias. Este preceptor lo ayudará mucho en su formación, pero le hará pasar muchos ratos amargos por exigirle demasiado. Francisco no protestará nunca y en cambio le sabrá agradecer siempre. Pero para su comportamiento futuro tomará la resolución de exigir menos en detalles inoportunos, y hacer más amables a quienes él tenga que dirigir. A los 8 años entró en el colegio de Annecy y a los 10 años hizo su primera comunión junto con la confirmación. Desde ese día se propuso no dejar pasar un día sin visitar a Jesús sacramentado en el templo o en la capilla del colegio. Un gran deseo de consagrarse a Dios consumía al joven, que había cifrado en ello la realización de su ideal. Pero su padre, que al casarse había tomado el nombre de Boissy, tenía destinado a su primogénito a una carrera secular sin preocuparse de sus inclinaciones. A los 14 años, Francisco fue a estudiar a la Universidad de París, que, con sus 54 colegios, era uno de los más grandes centros de enseñanza de la época. Su padre le había enviado al colegio de Navarra, a donde iban los hijos de las familias de Saboya, pero Francisco, que temía por su vocación, consiguió
que consintiera en dejarle ir al colegio de Clermont, dirigido por los jesuitas y conocido por la piedad y el amor a la ciencia que reinaban en él. Desde el principio, guiado por su director, el padre de Gué, se trazó un programa de acción. Cada semana, confesarse y comulgar. Cada día, atender muy bien a las clases y preparar las tareas y lecciones para el día siguiente. 2 horas diarias de ejercicios de equitación, de esgrima, de baile. Pronto se distinguió en retórica, en filosofía. Después se entregó apasionadamente al estudio de la teología. Cada día estaba más decidido a consagrarse a Dios y acabó por hacer voto de castidad perpetua, poniéndose bajo la protección de la Santísima Virgen María. Pero no por ello faltaron las pruebas. Vivir en gracia de Dios en aquellos ambientes no era nada fácil. Sin embargo, Francisco supo alejarse de toda ocasión peligrosa y de toda amistad que pudiera llevarle a ofender a Dios, y logró conservar así el alma incontaminada y admirablemente pura. Francisco tenía 18 años, su carácter era muy inclinado a la ira, y muchas veces la sangre se le subía a la cara ante ciertas burlas y humillaciones, pero lograba contenerse de tal manera que muchos llegaban hasta imaginarse que a Francisco nunca le daba mal genio por nada. Pero entonces el enemigo del alma, al ver que con las pasiones más comunes no lograba derrotarlo, dispuso atacarlo por un nuevo medio más peligroso y desconocido. Empezó a sentir en su cerebro el pensamiento constante y fastidioso de que se iba a condenar, que se tenía que ir al infierno para siempre. La herejía de la predestinación, que predicaba Calvino, y que él había leído, se le clavaba cada vez más en su mente y no lograba apartarla de allí. Perdió el apetito y ya no dormía, estaba tan impresionantemente flaco y temía incluso hasta enloquecer. Lo que más le atemorizaba no eran los demás sufrimientos del infierno, sino que allá no podría amar a Dios. Pero el remedio definitivo que le consiguió que esta tentación jamás volviese a molestarle fue al entrar en la iglesia de San Esteban en París, arrodillarse ante la imagen de la Santísima Virgen María y rezarle la famosa oración de San Bernardo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que hayas abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo implorando tu protección y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu soberana presencia. No desprecies mis súplicas, Madre del Verbo Divino. Antes bien, óyelas y acógelas benignamente. Amén. En 1588 partió para la ciudad italiana de Padua. Su padre le había dado la orden de estudiar abogacía, doctorarse en Derecho. Estudiaba Derecho durante 4 horas diarias para poder llegar a ser abogado. Otras 4 horas estudiaba Teología, la ciencia de Dios, porque tenía el gran deseo de llegar a ser sacerdote. Durante su estadía en Padua, dice el mismo Francisco, que lo que más le ayudó fue la amistad y dirección espiritual de ciertos sacerdotes jesuitas muy sabios y muy santos. A los 24 años obtuvo el doctorado en leyes y fue a reunirse con su familia en el castillo de Tulgi, a orillas del lago Annecy. Allí
llevó durante 18 meses, por lo menos en apariencia, la vida ordinaria de un joven de la nobleza. El padre de Francisco tenía gran deseo de que su hijo se casara cuanto antes y había escogido para él una encantadora muchacha, heredera de una de las familias del lugar. Sin embargo, el trato cortés, pero distante, de Francisco hicieron pronto comprender a la joven que éste no estaba dispuesto a secundar los deseos de su padre. El santo declinó, por la misma razón, la dignidad de miembro del Senado que le había sido propuesta a pesar de su juventud. Hasta entonces Francisco solo había confiado a su madre y a su primo Luis de Sales y a algunos amigos íntimos su deseo de consagrarse al servicio de Dios. Pero había llegado el momento de hablar de ello con su padre. El señor de Boissy lamentaba que su hijo se negara a aceptar el puesto en el Senado y que no hubiese querido casarse. Pero ello no le había hecho sospechar ni por un momento que Francisco pensara hacerse sacerdote. Después de mucha lucha, pero con el consentimiento de su padre, Francisco se ordenó sacerdote el 18 de diciembre de 1593. A partir de ese momento, se entregó al cumplimiento de sus nuevos deberes con un celo que nunca decayó. Ejercitaba los ministerios sacerdotales entre los pobres con especial cariño. Sus penitentes predilectos eran los de cuna humilde. Las condiciones religiosas de los habitantes de Chablais, en la costa sur del lago de Ginebra, eran deplorables debido a los constantes ataques de los ejércitos protestantes, y el duque de Saboya rogó al obispo Claudio de Granier que mandase a algunos misioneros a evangelizar de nuevo la región. El obispo envió un sacerdote de Thonon, capital de Chablais, pero sus intentos fracasaron. El enviado tuvo que retirarse muy pronto. Entonces el obispo presentó el asunto a la consideración de su capítulo y sin ocultar sus dificultades y peligros. De todos los presentes, Francisco fue quien mejor comprendió la gravedad del problema y se ofreció a desempeñar ese duro trabajo.